El término disfunción pulmonar obstructiva fue designado en un espacio común correspondiente a diferentes patologías respiratorias de tipo crónico, ya que se caracterizan por una disminución progresiva y fundamentalmente no reversible del flujo aéreo. Esta situación clínica común denominada disfunciones obstructivas incluye patologías diversas como la bronquitis crónica, el efisema, el asma, en donde la bronquitis es la presencia de tos y la expectoración durante un periodo mayor a los 3 meses en el año. En el caso del efisema es un concepto anatomopatológico, ya que es indicativo de una destrucción a nivel de la pared alveolar, con un agrandamiento anormal de los espacios aéreos distales a nivel de los bronquios terminales. Se dice del asma que es una enfermedad respiratoria crónica por una inflamación de la vía aérea, ya que se activan distintas células, lo que lleva a una hiperreactividad bronquial, causando la inflamación bronquial, que esto desencadena episodios recurrentes de respiración sibilante, disnea, opresión torácica y tos, especialmente en horas tempranas de la mañana o particularmente siempre sucede durante las noches. En este trabajo nos enfocaremos principalmente en la patología del EPOC, ya que es uno de los problemas más presentes en la población por exposición al humo del tabaco en un tiempo prolongado, por la contaminación del aire y la exposición a vapores químicos y polvo que le genera un estrechamiento de las vías respiratorias como una broncoconstricción, llevando una hipertrofia de las glándulas mucosas, inflamación y fibrosis, lo cual me lleva a que haya un aumento de la resistencia en las vías respiratorias con una disminución del flujo, lo que va a limitar también el flujo del aire expiratorio. Principalmente hay un cierre temprano de la vía aérea, más un vaciado alveolar incompleto por un aumento del volumen residual, más un posible atrapamiento del aire, lo cual la ventilación es desigual, llevando a que haya un desajuste de la ventilación y perfusión, provocando que haya un intercambio gaseoso y esto me va a generar una vasoconstricción hipóxica con un aumento de la presión alveolar, generando disnea frente a un esfuerzo y una hipoxemia arterial. El objetivo del trabajo es proponer un protocolo de intervención para pacientes diagnosticados con EPOC que se encuentren en la unidad de cuidados intensivos, basado en una revisión sistemática con el fin de ampliar los conocimientos adquiridos e implementarlo en la vida profesional. El sistema respiratorio está compuesto por dos pulmones y por las vías aéreas superior, compuesta por fosas nasales, laringe y faringe, y la vía aérea inferior, compuesta por tráquea, bronquiolos y alveolos, y los conductos que conducen el aire hasta los alveolos pulmonares. En la vía aérea superior encontramos las fosas nasales, en donde corresponde a la primera porción, que es un espacio común entre el cráneo y la cara. Encontramos también la nariz, que está presenta en una estructura piramidal constituida por una porción ósea y una porción cartilaginosa, que es la responsable de elegir, filtrar e inhalar el oxígeno de la atmósfera en la cantidad que el cuerpo necesita para cumplir todas sus funciones. Encontramos también la boca, en donde está compuesta por un paladar duro y un paladar blando, los cuales ayudan a deglutir y ayudan a mantener abierta la faringe para respirar. La faringe es un tubo muscular en torno a unos 14 centímetros de extensión que se comunica de abajo arriba con el oído medio, la boca, la laringe y el esófago, y se dirige el aire hacia la tráquea por contracción muscular. Por último encontramos la laringe, que está ubicada en la zona media del cuello, delante de la faringe, siguiendo por debajo de ella la tráquea. En la vía aérea inferior encontramos la tráquea, que su principal función es transportar el aire hacia los pulmones, manteniendo un canal abierto que permite la circulación de aire desde la laringe a los pulmones y viceversa. También están los bronquios, que cumplen una función motora, es decir, cuando se produce la inspiración, los bronquios se ensanchan y alargan, lo que facilita la circulación del aire hacia los alveolos. Encontramos también los bronquiolos, que su función es transportar el aire que respiramos a los alveolos pulmonares, donde se produce el proceso de intercambio gaseoso. Y por último, encontramos los alveolos, que estas
constituyen las últimas porciones del árbol bronquial y tienen el aspecto de una vesícula abierta. Su principal función es permitir el intercambio gaseoso, vital para los procesos respiratorios, permitiendo la entrada de oxígeno en el torrente sanguíneo. En la anatomía pulmonar encontramos los pulmones que se encuentran ubicados en la caja torácica a ambos lados del mediastino. Debido al espacio ocupado por el corazón, el pulmón derecho es más grande que el izquierdo. Poseen tres caras: la mediastínica, la costal y la diafragmática. Estos lo irrigan las arterias bronquiales y las arterias pulmonares, que llevan la sangre para su oxigenación. Como principal función del sistema respiratorio encontramos el intercambio gaseoso, que esta es encargada de obtener oxígeno desde el ambiente y entregarlo a los diversos tejidos para la producción de energía. Este metabolismo es aeróbico celular, el cual el producto principal es el dióxido de carbono, el cual es removido y eliminado a través del sistema respiratorio. Otra función es el equilibrio ácido-base, en donde el sistema respiratorio participa removiendo el CO2. Encontramos en la fonación, que es la producción de los sonidos gracias al movimiento del aire a través de las cuerdas vocales. El habla, el canto, el llanto y otros sonidos son producidos gracias a la acción del sistema nervioso central sobre los estímulos de la respiración. El aparato respiratorio también tiene como función un mecanismo de defensa ante la exposición constante de microorganismos, partículas y gases que son inhalados a las vías respiratorias. Por último, encontramos que también tiene una función de metabolismo, en donde se ha descubierto que las células del epitelio respiratorio son capaces de metabolizar distintos sustratos y aportar energía y nutrientes para sí mismo. Encontramos en esto las células neumocito tipo 2, las células calciformes y por último los mastocitos pulmonares. Disfunción pulmonar obstructiva. El EPOC es un proceso prevenible y tratable caracterizado por la limitación del flujo aéreo no completamente reversible. Generalmente es progresivo y es asociado a una respuesta inflamatoria anormal de los pulmones a partículas y a gases nocivos. Fundamentalmente son producidos por el hábito del tabaquismo, en donde el consumo prolongado de este ocasiona una inflamación del pulmón y produce grados variables de destrucción en los alveolos, lo cual lleva a una inflamación y estrechamiento de las vías respiratorias. En raras ocasiones, una alteración genética llamada deficiencia de alfa-1 antitripsina podría desempeñar un papel importante en las causas de la EPOC. Las personas que sufren de esta enfermedad tienen concentraciones bajas en la sangre de alfa-1 antitripsina. Es una proteína que produce el hígado. Las concentraciones bajas de esta proteína pueden producir un daño pulmonar y contribuir a la EPOC en personas que están expuestas a humo y otros irritantes pulmonares. Como causas encontramos la exposición prolongada a irritantes que lesionan los pulmones y las vías respiratorias, causando la EPOC. El respirar el humo de segunda mano, que es un humo de otros fumadores que está en el aire contaminado por la polución, los vapores químicos o el polvo del medio ambiente o del sitio del trabajo también pueden contribuir a este. Factores de riesgo. El principal factor de riesgo de la EPOC es el hábito de fumar. Hasta un 75% de las personas que sufren de este fuman o solían hacerlo. Las personas que tienen antecedentes familiares de EPOC tienen más probabilidad de presentar esta enfermedad si fuman. La exposición prolongada a otros irritantes pulmonares también es un factor de riesgo. Entre otros irritantes pulmonares se cuentan como el aire contaminado, la presencia de vapores químicos, el polvo del medio ambiente o del sitio de trabajo y el humo de segunda mano, que es un humo que se produce en el aire por personas que sí fuman. Las personas que sufren de EPOC tienen por lo menos 40 años de inicio de los síntomas, aunque es infrecuente. La EPOC también tiende a presentarse en personas menores de 40 años. Por ejemplo, esto puede ocurrir en una persona
que tiene un problema de salud que la predispone, como la alteración genética denominada deficiencia alfa-1 antitripsina. Signos y síntomas. La enfermedad obstructiva crónica tiene una evolución lenta y generalmente se hace evidente a partir de los 40 a los 50 años de edad. Los síntomas más frecuentes son la disnea, la tos crónica y la expectoración. A medida que la enfermedad empeora, los esfuerzos del día a día, como subir unos cuantos escalones o llevar maletas o incluso actividades cotidianas, pueden hacerse muy difíciles. Estos síntomas pueden progresar rápidamente en aquellos que siguen fumando y en los que tienen mayor exposición al tabaco durante toda su vida. La cefalea matinal aparece en la enfermedad más avanzada e indica una hipercapnia o hipoxia nocturna. Los síntomas que encontramos incluyen sibilancias, cianosis, infecciones respiratorias frecuentes, falta de energía, hinchazón en tobillos y pies. Complicaciones. Además de la limitación del flujo de aire y a veces insuficiencia respiratoria, unas de las más comunes encontradas son la hipertensión arterial, infección respiratoria, pérdida de peso y otras enfermedades concomitantes. Dentro de la evaluación de la mecánica pulmonar encontramos la espirometría, la cual nos permitirá establecer el diagnóstico definitivo y clasificar la gravedad de la enfermedad. Los valores más importantes que mide la espirometría son la capacidad vital forzada y el volumen expiratorio forzado en el primer segundo. La capacidad vital forzada sería cuánto aire entra en nuestro pulmón y el volumen expiratorio forzado en el primer segundo sería cuánto aire podemos sacar en el primer segundo, lo que nos permitirá clasificar las patologías pulmonares en dos grandes grupos. Las enfermedades restrictivas, que implican una reducción del volumen pulmonar, es decir, de la capacidad vital forzada, encontramos la fibrosis pulmonar, atelectasias, etc. Y dentro de las enfermedades obstructivas que implican una dificultad para sacar el aire, es decir, una reducción del volumen expiratorio forzado en el primer segundo, encontramos el asma, la EPOC, bronquitis crónica, etc. Una vez realizada la medición y establecido que el paciente tiene un volumen expiratorio forzado en el primer segundo en relación con la capacidad vital forzada menor a 0.7, se tiene que comparar el valor del paciente con el valor predicho. El valor predicho se define en base al sexo, edad, etnia y a algunos otros factores, y de preferencia tiene que ser de una población similar al de nuestro paciente. En esta imagen podemos apreciar la clasificación de POC según escala de Gold. Sin embargo, podemos encontrar una tercera clasificación del EPOC que se valora principalmente cuando éste se encuentra en un estadio de exacerbación, el cual se basa en 3 signos clínicos. Dentro de estos encontramos el incremento de la disnea, incremento del volumen de esputo, incremento de la purulencia del esputo. Dentro de esta clasificación se tienen en cuenta 3 tipos. En la primera encontramos características como presencia de los 3 criterios nombrados anteriormente. En el segundo tipo encontramos una severidad moderada, que hay presencia de 2 criterios. Y en el tercer tipo, que es una severidad leve, encontramos presencia de alguno de los criterios mencionados anteriormente. Además, podemos encontrar tos, sibilancias, taquicardia, taquipnea, fiebre o cualquier otra sintomatología no nombrada anteriormente. Dentro de las curvas de flujo-volumen encontramos que la curva flujo-volumen es el resultado de varios mecanismos fisiológicos del sistema respiratorio que se ponen en juego al momento de realizar el esfuerzo inspiratorio y expiratorio forzados. Esta se obtiene mediante el esfuerzo necesario para medir la capacidad vital forzada, relaciona la velocidad del flujo expiratorio o inspiratorio, el cual es expresado en litros sobre segundos, con el volumen expirado o inspirado expresado únicamente en litros. Dentro de estas curvas podemos encontrar variables espirométricas de la curva de flujo-volumen. Encontramos la capacidad vital forzada, que es unidades en litros. Encontramos el flujo expiratorio máximo, que es unidades en litros sobre segundos. Encontramos el flujo expiratorio forzado medido al 25% de la capacidad vital forzada. Encontramos flujo expiratorio forzado medido al 50% de la capacidad vital forzada. El flujo expiratorio forzado medido al 75% de la capacidad vital forzada. Encontramos el flujo inspiratorio máximo
Y encontramos por último el flujo inspiratorio forzado medido al 50% de la capacidad vital forzada. Su segmento superior, que es la fase expiratoria, está de forma triangular, como podemos ver en la imagen. Muestra una fase ascendente que rápidamente alcanza un máximo flujo, que es el flujo expiratorio máximo, y que se logra aproximadamente en los primeros 70 microsegundos de iniciada la maniobra. Esta fase es dependiente del esfuerzo realizado por el sujeto. Le sigue una fase descendente más lenta, que es independiente del esfuerzo, hasta llegar al volumen residual. En su segmento inferior, que es la fase inspiratoria, su forma es generalmente redondeada y simétrica, siendo completamente dependiente del esfuerzo. Dentro de las curvas halladas o graficadas en la espirometría, podemos encontrar la normal, donde la rama inspiratoria de la curva es simétrica y convexa. La rama expiratoria es lineal. A menudo se miden y se comparan el flujo de aire en el punto medio de la capacidad inspiratoria y el flujo de aire en el punto medio de la capacidad expiratoria. El trastorno obstructivo se puede encontrar en enfisema o asma. Aunque todo el flujo de aire está disminuido, predomina la prolongación expiratoria. El flujo expiratorio máximo se utiliza a veces para estimar el grado de obstrucción de la vía aérea, pero depende del esfuerzo del paciente. En el trastorno restrictivo, que se da, por ejemplo, en enfermedad pulmonar intersticial o la cifoescoliosis, la curva está estrechada debido a la disminución de los volúmenes pulmonares. El flujo de aire es mayor que lo normal en volúmenes pulmonares comparables, dado que el aumento del retroceso de los pulmones mantiene abiertas las vías aéreas. En la obstrucción fija de la vía aérea superior, por ejemplo en la estenosis traqueal o en el bocio, las partes superior e inferior de las curvas están aplanadas, de modo que la configuración se aproxima a la de un rectángulo. La obstrucción fija limita el flujo de manera igual durante la expiración y la expiración. En la obstrucción variable extratorácica, por ejemplo en la parálisis unilateral de la cuerda vocal o disfunción de la cuerda vocal, se grafica cuando se paraliza una sola cuerda vocal, se mueve en forma pasiva con los gradientes de presión a través de la glotis. Durante la inspiración forzada se desplaza hacia adentro y se produce una meseta de disminución del flujo inspiratorio. Durante la expiración forzada se desplaza pasivamente hacia un lado y el flujo inspiratorio no se altera. Por último, podemos encontrar la gráfica que se realiza cuando hay una obstrucción variable intratorácica, por ejemplo en la traqueomalacia, que grafica durante una inspiración forzada la presión pleural negativa mantiene abierta la tráquea blanda. Con la expiración forzada, la pérdida del sostén estructural da lugar a un estrechamiento traqueal y una meseta de flujo disminuido. El flujo de aire se mantiene brevemente antes de que se produzca la compresión de la vía aérea. Dentro de los volúmenes y capacidades que se encuentran alterados en la disfunción obstructiva, encontramos que el patrón obstructivo se caracteriza por la afectación de la relación de volumen-tiempo de los flujos expiratorios y de las relaciones volumen-flujo, encontrándose normales o escasamente alterados los volúmenes pulmonares. El paciente presenta una limitación al flujo aéreo, esto es una obstrucción a la salida del aire, lo que determina que el flujo expiratorio sea menor compensado con un mayor tiempo de expiración. Esto se observa en la espirometría como disminución del cociente de la FEV1 y la capacidad vital forzada menor del 70%. Es el dato que define la obstrucción. También se encuentran características o volúmenes como la disminución del FEV1 y también se puede encontrar una capacidad vital forzada normal disminuido menor del 80% en casos avanzados. Entre otros datos podemos encontrar el aumento del volumen residual, la capacidad pulmonar total en casos avanzados. Podemos encontrar además la disminución del flujo expiratorio forzado menor del 80%. Encontramos un aumento del cociente de volumen residual sobre capacidad pulmonar total en casos avanzados. Dentro de la valoración de la fuerza de los músculos respiratorios como PIM y PEM, encontramos que las mediciones de la presión inspiratoria máxima, que sería la PIM, y la presión expiratoria máxima, que sería la PEM, pueden ayudar a evaluar la debilidad de los músculos respiratorios. La PIM es la presión generada durante el esfuerzo inspiratorio máximo contra un sistema cerrado. Suele medirse con el volumen residual porque la fuerza muscular inspiratoria está inversamente relacionada con el volumen pulmonar, de una manera curvilínea. En la PEM se mide durante una maniobra similar con la capacidad pulmonar total
porque la fuerza de los músculos expiratorios está directamente relacionada con el volumen pulmonar, de nuevo de una manera curvilínea. Sin embargo, la información disponible sobre estas maniobras es inespecífica y no permite distinguir entre el esfuerzo insuficiente, la debilidad muscular y un trastorno neurológico. Dentro de estas maniobras podemos encontrar la PIP nasal, la cual se trata de una maniobra de inhalación forzada. La presión se recoge mediante un catéter dotado de un sistema oclusor del orificio nasal y se registra el pico de presión inspiratoria. Dentro de ventajas y desventajas que tiene esta maniobra, decimos que es una técnica simple y aceptable reproducible. Además, al ser una maniobra dinámica, el patrón de reclutamiento muscular es más fisiológico que en las maniobras estáticas. Entre sus desventajas o inconvenientes, destaca que es una medida de la fuerza muscular inspiratoria global y que resulta excesivamente dependiente del grado de cooperación, motivación del sujeto. Por otra parte, implica la necesidad de unas vías aéreas altas totalmente permeables. Finalmente, infraestima la presión pleural en enfermedades obstructivas graves como EPOC y asma crónica. Y otra de las maniobras que podemos encontrar es la de presiones máximas medidas en esófago, que es la PES Max. Es una medida directa de la presión máxima intratorácica, por lo que obvia algunos de los inconvenientes de la medición en vías aéreas superiores. La maniobra inspiratoria se realiza de forma similar a la anterior, pero en este caso el catéter se halla colocado en el tercio medio inferior del esófago. También puede emplearse la maniobra estática de Muller, que es la inspiración forzada contra la vía aérea ocluida. La maniobra expiratoria más utilizada es la de la tos voluntaria. Puede utilizarse también la maniobra estática de Valsalva. Dentro de los criterios de hospitalización en EPOC podemos encontrar pacientes sin capacidad de autocuidado, disnea intensa en un MRC de 4, disnea grave que no mejora con tratamiento óptimo, taquipnea, una frecuencia respiratoria mayor a 30, estado de conciencia alterado, respiración paradójica, inestabilidad hemodinámica, aumento del edema periférico y podemos encontrar además una hipoxemia severa. Las indicaciones para ingresar a la UCI a un paciente con EPOC, tenemos que el paciente debe presentar una disnea grave que no responde adecuadamente al tratamiento inicial, un cambio en el estado mental, ya sea confusión o letargia, puede presentar un coma, además debe presentar persistencia de empeoramiento de hipoxemia y o una hipercapnia grave a pesar de manejo con oxígeno suplementario y ventilación no invasiva. Y puede presentar también una inestabilidad hemodinámica, además de la necesidad de ventilación mecánica invasiva.